Voy a comentar el libro de Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo. Solamente la introducción, que es lo que me he leído por ahora. Y lo voy a comentar en voz bajita porque es tarde, ¿vale? Espero que se escuche bien. Bueno, he estado tomando apuntes, entonces voy simplemente como a leerlo así por encima, porque es el primer vídeo que grabo y tampoco no sé, es un poco por probar. Entonces no me lo preparo mucho. Vale, pues empieza intentando caracterizar un poco qué sería el posmodernismo, pero siempre tiene en cuenta que es muy criticable el categorizar una época bajo un nombre o un concepto, en este caso de posmodernismo. Entonces, continuamente intenta decir que a pesar de la heterogeneidad que se da, de hecho, pues tiene sentido a este respecto hablar de que hay un posmodernismo generalizado, aunque haya distintas tendencias emergentes, tal, no sé qué, pero que en general pues tiene sentido hablar de posmodernismo. Y como que intenta defender mucho que tiene sentido hablar de posmodernismo, porque si no el título del libro no sería posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo, es como que lo defiende de alguna forma, pero de una forma así como un poco crítica. Entonces empieza diciendo que en el posmodernismo se acepta el fin de lo que se había profetizado en la modernidad. Y pone como ejemplo, esto como una frase así un poco crítica, pero pone como ejemplo que en la modernidad se habla como de el fin de la historia, esto de Hegel, lo del marxismo también, ¿no? Que tienen esta noción teleológica, es decir, como de que la historia humana, la historia del mundo, como que tiene fase de menor desarrollo a mayor desarrollo, como lo primitivo, cazadores-recolectores, luego como la Edad Media, ¿no? Luego la modernidad, luego el desarrollo de la industrialización, luego la tecnologización, luego los cohetes espaciales, y como que es como una especie de ilusión que se tenía en la modernidad de que todo va pues, sobre ruedas, y va para arriba, para adelante, y entonces como que decían que habría un momento en el que ya no habría problemas. Eso sería el fin de la historia, como un estado en el que todo se estabilizaría, las enfermedades, por ejemplo, se apaciguarían, la gente viviría muchísimo, no habría problemas políticos porque todo el mundo, pues como que seríamos tan inteligentes, estaremos tan desarrollados y tan civilizados como para respetarnos entre nosotros, tal, y como que llegaría el fin. Y era esa como una noción muy recurrente en la modernidad, la de el fin del arte, cuando todo el arte sea esplendoroso y perfecto, el fin de la historia, cuando esto que he comentado. Entonces, en el posmodernismo, según Jameson, una de las cosas que ocurren es que hay como una especie de aceptación de la gente de que esta intuición de que se acerca el fin de la cosa, pues en el posmodernismo ya se cree que se ha llegado a ese fin y ya es como que todo lo que ocurre es como una especie de escatología, ¿sabes? Es como todo ya posapocalíptico. Entonces dice eso, como que se acepta que el arte ha acabado. Igual, la verdad también ha acabado, por eso se habla de la posverdad. Como que ya no tiene sentido hablar de que algo sea verdadero o no sea verdadero, porque ya no importa eso, como que ya se ha acabado eso. También dice que se cree en el fin de la ideología, como que ya no tiene sentido la ideología, y supongo que por esto, aunque en el libro no lo dice, pero imagino que por esto como que se pueden explicar el auge de la retórica populista, se dice, ¿no? Pero hay otra palabra, como esto de Javier Milei, en la Argentina, o en general como todos los políticos, que tienen como esta retórica de redes sociales, como de insultos, y eso supongo que se puede achacar a que se ha acabado la ideología, y ya no se trata de ideología, sino como de programa, de salsa rosa, ¿sabes? Programa así como de folclore, como de insulto, de a ver quién queda por encima, tal. Y también habla del fin de la socialdemocracia, que esto todavía no tengo yo muy claro lo que es, pero también se acaba. Entonces lo caracteriza al principio como una especie de estado moderno, la posmodernidad, digo, la caracteriza como un estado moderno que está degenerando, como que ha evolucionado hasta el punto de estar degenerando y como que, en fin, pues que es una etapa tardía, es una etapa como ahí un poco purulenta. Entonces sigue aquí hablando y dice que un punto importante de la posmodernidad es lo que él llama el populismo estético. Y empieza a enunciar lo que sería el populismo estético,
perdón, a partir de la arquitectura. Y esto es interesante porque habla mucho de la arquitectura en la introducción de este libro. Y bueno, una vez más, populismo estético podemos ver aquí hablando como si hubiese aquí un plural majestático, no podemos ver, bueno. Como que está esta noción del populismo, que lo he mencionado antes con lo del fin de la ideología. Como que ya no tiene sentido hablar de estética, sino que se habla del populismo estético, es como una especie de retórica estética. Y entonces dice que este populismo estético sería una característica de la arquitectura posmoderna, que rechaza los aires elitistas, autoritarios e internacionalistas que tenía el modernismo arquitectónico. Entonces no tengo ni idea, pero lo dice Jameson, así que será verdad, que la modernidad, y habla de Le Corbusier y toda esta gente. No tengo ni idea, pero se ve que tenían como una especie de idea así de hacer edificios y construcciones como internacionales, no sé, y que el populismo estético es como una especie de rechazo a eso y decir, no, esto vamos a hacer aquí pues cosas que no tengan como estos aires de grandeza, no sé. Y a partir de esta cosa que este señor ve en la arquitectura, como este rechazo posmoderno a los ideales modernos de la arquitectura, pues como que lo extrapola y dice que algo que ocurre en general en el posmodernismo respecto al modernismo, que dice que en esta última etapa, en general, se difumina la frontera entre la cultura de la élite y la cultura popular. Y por eso mismo, como ya no está tan separado lo de la élite del populacho, pues como que dice que al posmodernismo le fascina el concepto, la idea del feísmo y del oscuro, dice, de lo degradado. Y pone así ejemplos como de lo gótico, lo sexualmente explícito, las películas de serie B. Dice como que ese tipo de cosas que es como que manifiestan, esto no lo dice él, pero bueno, como que manifiestan explícitamente y artísticamente la idea como de límite, ¿sabes? Como del terror corporal este de... ¿Cómo se llamaba el director de La Cosa? De Crash. Es que no recuerdo. El de Naked Lunch, Almuerzo desnudo, un segundo. Empezaba por C, perdón, empezaba por C también. El de Videódromo, joder, ¿cómo se llamaba ese hombre? Cronenberg, eso, perdón. El miedo, o sea, el terror, dice como el body horror se llamaba, ¿no? Algo así como el género este de terror que se basa como en deformaciones del cuerpo súper explícita, como también Alien, el octavo pasajero, cuando le sale el alien de aquí, ¿no? Como todo ese tipo de cosas son como que rompe el límite del humano, como la frontera. O sea, esa expresión artística de romper visceralmente una frontera que hasta ese momento había estado implícita, como puede ser la del cuerpo humano, es algo que le gusta mucho a la posmodernidad. Así hablando como, poco como si la posmodernidad fuese algo que tiene gustos, ¿no? Pues así hablando un poco metafóricamente, supongo. Vale. Entonces sigue hablando y empieza a hablar como de que siempre se caracteriza a la posmodernidad como la sociedad de consumo o la sociedad de las redes sociales o de los medios, la sociedad de la información, la sociedad de tal, la sociedad de cual, como que siempre se intenta no pensar o no decir explícitamente que se trata de una sociedad que es básicamente otra etapa más del capitalismo, como del capitalismo tardío que hablan y tal. Y entonces dice que desde el marxismo, porque este señor está dentro de la tradición marxista, hasta donde yo entiendo, el Jameson, el escritor de este libro, dice que el marxismo pues, debe explicar de qué manera el posmodernismo entra dentro de la lógica capitalista, y de ahí también el título de este libro, Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo, y pues que es una competencia del marxismo explicar la continuidad que hay entre el régimen capitalista y este régimen en el que ya todo es posverdad, todo es como un pastiche. También dice mucho esa expresión, un pastiche, como que una mezcolanza, una mezcla de cosas informe, tal, como estas imágenes hechas con inteligencia artificial, que son como, parece una foto de un bazar asiático, de estos como que tienen muchos productos ahí tirados, todo, como un mercado. Y está todo hecho con la inteligencia artificial de manera que
te parece que estás viendo objetos concretos, pero cuando fijas la mirada como que no sabes reconocer bien qué es, ¿no? Porque esto, no sé si habéis visto alguna vez esas imágenes de las que digo, son como imágenes así de inteligencia artificial, no sé. Pero si la habéis visto es como bastante ilustrativo este ejemplo. Como que eso sí es el pastiche, ¿no? Como que sí, sabes más o menos lo que es, sabes que hay productos por todas partes, hay productos súper específicos, pero luego te paras a mirar y realmente no tiene sentido lo que estás viendo. No hay como productos individuados. Esto es como una especie de mezcla heterogénea. Como una homogeneidad heterogeneizada, algo así. Y entonces dice que, pues desde la perspectiva marxista, la posmodernidad sería simplemente como una etapa más purificada del capitalismo. Y aquí como que me he apuntado yo que parece que da por hecho que hay una teología marxista, que imagino que la hay, ¿no? En plan, como que sí, que la hay. Porque dice que la posmodernidad como es un elemento, como es una etapa que viene después de la modernidad y la modernidad ya es capitalista, pues al ser posterior la posmodernidad pues es una etapa más pura o más fuerte de capitalismo, como si lo posterior en el tiempo supusiese necesariamente que es también más capitalista, como que hay una especie de idea implícita en el marxismo, por lo menos de Jameson, de que cualquier etapa que venga después, cualquier etapa que vaya a venir, va a ser como capitalismo más fuerte. Y igual no lo explica porque la introducción. O sea, no explica porque así quizá puede ser que venga una etapa en el futuro que no sea capitalista. Pero aquí es como me da la sensación de que lo da un poco por hecho. Que si algo viene después, es capitalismo peor. Como esta especie de fatalismo. Pero igual es como simplemente mi desconocimiento. Entonces dice aquí también que toda posición cultural posmoderna es una posición implícita o explícita sobre la naturaleza del capitalismo multinacional actual. Esto es como, bueno, que reduce la cultura posmoderna al capitalismo multinacional, ¿no? Como esta idea marxista de que las cosas se pueden reducir a economía y tal. Como que los movimientos económicos acaban por explicar de alguna forma los movimientos culturales, sociales, psicológicos, tal. Vale, esto es como el fin de la primera parte de la introducción. Luego pasa a hablar de el posmodernismo como pauta cultural dominante. Y aquí se pone a como analizar como distintos elementos culturales del posmodernismo. Y dice que la marca de lo posmoderno, es decir, lo que hace que algo sea posmoderno y no otra cosa, es precisamente la coexistencia de la heterogeneidad que permite que hablemos de una época posmoderna sin miedo a incurrir en generalizaciones. Es decir, que dice que en el posmodernismo uno de los elementos diferenciadores del posmodernismo es que de hecho se da una heterogeneidad, como que eso es como uno de sus elementos esenciales. Entonces, que esto es la idea que he adelantado un poco antes, que a pesar de que haya como muchísimas tendencias distintas, que esté todo mezclado con todo, este pastiche tal, tiene sentido hablar de posmodernismo porque precisamente de eso es de lo que se trata, ¿sabes? No como en otra época, como el modernismo, por ejemplo, que no tendría ese elemento como de mezcla, de todo con todo, así como... En posmodernismo ocurre eso y precisamente eso es lo que están señalando. Entonces, como una justificación de que tiene sentido generalizar esta época que vivimos y decir que se trata de algo llamado posmodernismo. Y luego también hay una idea bastante interesante que la mantiene a lo largo de la introducción, que dice que no se trata de una continuación lógica o lineal o sencilla, o sea, sencilla en el sentido de no compleja, que no se trata de una continuación del modernismo. Como que el modernismo tiene unas características y el posmodernismo no es como que sea modernismo distinto, sino que es radicalmente otra cosa distinta. Entonces dice, el posmodernismo no es una mera continuación del modernismo, porque a diferencia del modernismo, el posmodernismo se ha hecho con la totalidad de lo real. Como que le dan aquí como una especie de
expresión pura del capitalismo, porque el capitalismo, según la tradición marxista y tanta otra, tiene como esta característica de que es capaz de hacerse con todo, como que cualquier cosa que le eche, lo come, lo fagocita, lo regurgita, se lo vuelve a comer, es como esta especie de monstruo de Lovecraft, ¿no? Pues el posmodernismo igual, como que de hecho ocurre que está todo, es como una especie de fatalismo, como de los últimos días antes del apocalipsis. Sí, y dicen que sin embargo el modernismo, que esto no lo sabía yo, pero que el modernismo era repudiado por la clase alta. Y sin embargo, en el posmodernismo se ve que, como se ha mencionado antes, que tanto la clase alta como la clase baja están fusionadas en la posmodernidad. Entonces eso es como una diferencia esencial entre las dos etapas. Sí, bueno, aquí hablo un poco del modernismo, pero tampoco muy importante. Luego aquí me gusta porque hace como una especie de lista de rasgos ofensivos, lo llama así, de la posmodernidad. Y son los siguientes. Tampoco no son muy explicativos, pero bueno, me hace gracia, son así un poco estéticos. Dice que los rasgos ofensivos de la posmodernidad son la oscuridad, el material sexual explícito, la obscenidad psicológica y la provocación social y política abierta. Como una provocación ahí destapada. Y sin embargo, dice que todos estos elementos de provocación han perdido su potencia provocadora y no son capaces de generar escándalo, sino que se institucionalizan y que tienen como una especie de como de efecto económico, como que entran a formar parte de la economía, que se utilizan como retórica, se utilizan por los poderes fácticos, todo esto. Y con la innovación estética, lo mismo. Dice que se subyuga también al mercado. Eso es como básicamente una especie de materialización del capitalismo. Como que el capitalismo tiene unas tendencias de que utilizaba cualquier estrategia para generar beneficio, beneficio, beneficio. Y con el posmodernismo es como que parece que ha nacido el anticristo. ¿Sabes? Parece que el capitalismo ya está aquí como de cuerpo presente. Y bueno, ya casi para acabar, dice, vuelve a hablar de la arquitectura y me gusta cómo justifica su interés por la arquitectura, porque dice que dentro de las artes, la arquitectura es una de las que tiene como la relación más inmediata con la economía. Porque es verdad que hay libros, esto no lo dice el libro, ¿vale? Pero es verdad que hay cuadros, por ejemplo, que forman parte como de un mercado, de un circuito de mercado súper especulativo, tal, no sé qué, que valen millones de dólares o cientos de miles o lo que sea. Pero son unos tantos, como que forman parte de un circuito. Pero sin embargo, la arquitectura, para que haya una obra arquitectónica, necesariamente ha tenido que haber un mecenazgo de la institución o del sector privado o de lo que sea, de un particular. Pero la relación de la arquitectura con la economía es mucho más inmediata que en cualquier otro tipo de arte. Entonces dice que por eso le interesa analizar la arquitectura, porque así está analizando al mismo tiempo el arte, la estética y la economía, como una especie de nudo, ¿no? de punto bidimensional. Es como está hablando de una arista que conecta el arte con la economía. Y eso sería la arquitectura. Entonces dice que dentro de la arquitectura, una de las cosas principales que ocurre en la posmodernidad es que el mecenazgo, este del que estaba hablando, los que ponen el dinero, son principalmente empresas multinacionales. Entonces está cambiando, esto una vez más no lo dice el libro, pero es como mi interpretación, como que está cambiando el agente económico y el agente que es mecenas, como en el Renacimiento eran los ricos, ¿no? Los Medici, esto, y bueno, y mucha gente, ¿no? Pero esos son famosos. Y ahora, sin embargo, no serían familias que ostentan el poder, aristócratas,
económico, tal, no serían familia, sino que serían una especie de persona jurídica, de empresa, que no son nada, no se sabe dónde tienen la cabeza, no se les puede decapitar, pero sin embargo son las que tienen el poder. Y nada, vuelvo a decir que el posmodernismo está institucionalizado económicamente, a diferencia del modernismo, y luego como que habla así al final de una idea de Foucault y de otra gente, que dice que cuanto mejor se analiza y se describe un fenómeno, menos capacidad crítica se tiene a la hora de percibirlo. Como que cuanto mejor analiza algo, cuanto mejor describe algo, menos capacidad de agencia estás teniendo para cambiar ese algo, porque estás como empleando todos los recursos en determinar exactamente dónde está cada elemento, tal, entonces vas perdiendo poco a poco tu capacidad de agencia.